¿Qué tal, Ana? Nos encontramos en la zona de Polanco. Autoridades capitalinas investigan el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido como Mickey Hair. Un asesinato en pleno corazón de Polanco. Un estilista famoso, querido por celebridades, cae abatido a tiros frente a su propio salón. Pero lo que parecía un ataque aislado pronto se reveló como algo mucho más grande, una red criminal operando a plena vista, justo en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. Esa noche del 29 de septiembre de 2025, Miguel de la Mora salió de su salón como cualquier otro día. Llevaba puesto su pantalón negro, una camisa color vino y una mochila Louis Vuitton con 35,000 pesos en efectivo. Caminaba con tranquilidad por la calle Molière, revisando su celular. Iba respondiendo mensajes de clientas, sin imaginar que esos serían sus últimos segundos con vida. A pocos metros, una motocicleta negra sin placas se acercaba lentamente. Dos hombres viajaban en ella. Uno con chamarra de mezclilla, el otro con una sudadera gris que ocultaba un arma. La escena duró apenas 17 segundos. Miguel levantó la vista y alcanzó a ver el cañón del arma apuntando directamente a su pecho. 5 disparos. 2 al torso, 2 al abdomen y uno final a la cabeza. Los asesinos huyeron entre el tráfico nocturno de Mazarik mientras el cuerpo de Miguel quedaba tendido sobre el pavimento, aún con su celular iluminado. Eran exactamente las 10:02 de la noche. El ruido de los disparos se mezcló con el eco de los autos de lujo y la música de los restaurantes cercanos. Los primeros en acercarse fueron una pareja que cenaba a media cuadra. Gritaron, llamaron al 911 y grabaron con sus teléfonos la escena que minutos después ya se volvía viral en redes. Videos, fotos, hashtags. El nombre de Miguel de la Mora, conocido como Mickey Hair, comenzaba a inundar Twitter e Instagram. En cuestión de minutos, la noticia corría por todo el país: habían asesinado al estilista de las celebridades. La policía llegó 3 minutos después. Cinta amarilla, sirenas, cámaras de los curiosos grabando cada movimiento. Los paramédicos confirmaron lo que ya era evidente: Miguel estaba muerto. Tenía 28 años y una carrera meteórica que lo había llevado a ser el estilista favorito de figuras como Ángela Aguilar y Kenia Oz. Su último mensaje, escrito pero no enviado, aún estaba en la pantalla del teléfono. Las luces de las boutiques y los restaurantes de lujo iluminaban la escena como si fuera un macabro escenario. El cuerpo de Miguel sobre el asfalto, la mochila tirada a un costado y la sangre extendiéndose lentamente por el pavimento de una de las avenidas más caras de América Latina. A las 11 de la noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó un comunicado: un hombre de 28 años, propietario de un salón de belleza en Polanco, había sido asesinado a tiros. Los responsables huyeron en motocicleta y las cámaras de vigilancia estaban siendo analizadas. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, publicó poco después un mensaje contundente: no fue un asalto. Fue un ataque directo. Esa frase lo cambió todo. Porque si no había robo, había intención. Y si había intención, había una historia mucho más oscura detrás del asesinato. En redes sociales, los usuarios comenzaron a armar sus propias teorías. ¿Qué si había sido un crimen pasional? ¿Qué si fue un ajuste de cuentas? ¿Qué si el estilista sabía demasiado? Nadie tenía pruebas, pero todos tenían opiniones. Mientras tanto, los investigadores encontraban los primeros indicios que sugerían un patrón. Los casquillos usados en el crimen coincidían con los de 3 homicidios previos en la zona. 3 asesinatos ejecutados con el mismo método: víctimas abordadas en la calle, sicarios en motocicleta, 5 disparos a quemarropa y huida inmediata. Un restaurantero en febrero. Un joyero en mayo. Un galerista en agosto. Todos prósperos. Todos con negocios en zonas exclusivas. Todos asesinados después de recibir amenazas y negarse a pagar algo. Las cámaras de seguridad de Polanco revelaron aún más. La motocicleta que usaron los asesinos había pasado 3 veces frente al salón de Miguel durante el mes anterior. Siempre en la noche.
siempre deteniéndose unos segundos. No era casualidad, era vigilancia previa. Y no solo eso, 2 hombres habían visitado el salón días antes del ataque. Entraron, hablaron con Miguel por 10 minutos y se marcharon. Nadie supo de qué hablaron. Pero los empleados recordaban su actitud fría, amenazante. Eran cobradores, dirían después los investigadores. Los empleados confesaron que esas visitas dejaron a Miguel tenso y preocupado. Una de sus asistentes contó que, después de la primera, lo escuchó decir: "No pienso pagarles un peso". Días después, presentó una denuncia formal por amenazas. En el documento, Miguel describía llamadas anónimas y mensajes intimidantes exigiendo 50,000 pesos mensuales a cambio de protección. La denuncia fue archivada sin seguimiento. 20 días después, estaba muerto. El celular de Miguel reveló la cadena completa de intimidación. Mensajes de un número desconocido decían: "Sabemos cuánto ganas. 50,000 al mes no es nada para ti. Otros ya pagan y viven tranquilos. Tú decides si quieres problemas o no". El último mensaje, 2 días antes del asesinato, fue corto y directo: "Se te acabó el tiempo". Los investigadores rastrearon esas líneas y descubrieron que estaban vinculadas a operadores del cártel de Sinaloa. Una célula que, según inteligencia, llevaba meses extorsionando a empresarios en zonas de lujo de la capital. Miguel lo sabía. Lo había dicho a su madre semanas antes: "Me están pidiendo dinero. Pero si pago una vez, voy a tener que pagar siempre. Alguien tiene que decir que no". Su madre le rogó que aceptara, que se protegiera. Pero él no cedió. Esa decisión, impulsada por principios, le costó la vida. La conferencia de prensa del 1 de octubre comenzó puntual, a las 10 de la mañana. Frente a los medios, Omar García Harfuch sostenía una carpeta amarilla y un semblante imperturbable. Sabía que lo que iba a decir sacudiría a todo el país. En las últimas 48 horas hemos identificado a los responsables del homicidio de Miguel Ángel de la Mora, anunció. Sabemos quiénes son, cómo operaban y por qué lo asesinaron. Las cámaras se inclinaron hacia el atril. En las pantallas detrás de Harfuch apareció la primera diapositiva, un mapa de Polanco lleno de marcas rojas. Este no fue un ataque aislado, continuó, sino parte de una red de extorsión que lleva años operando en zonas de alto valor comercial de la Ciudad de México. El método era tan preciso como brutal: identificar negocios prósperos, calcular su ingreso, exigir cuotas mensuales de 50,000 a 300,000 pesos. Los que pagaban, compraban una paz temporal. Los que se negaban, como Miguel, eran eliminados. Las pantallas cambiaron mostrando los rostros de 3 hombres. Los responsables pertenecen a una célula del cártel de Sinaloa dedicada exclusivamente al cobro de piso urbano, dijo Harfuch. El líder operativo responde al nombre de Rodrigo Villarreal Soto, alias El Contador. En la imagen, un hombre de unos 35 años, complexión robusta, tatuaje en el cuello y mirada fría. El Contador operaba desde una casa en Naucalpan y coordinaba al menos 10 cobradores en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Cada semana, enviaba a sus hombres a recolectar dinero de restaurantes, galerías, joyerías y salones de belleza. Miguel se negó. Por eso lo convirtieron en un ejemplo. El Contador, explicó Harfuch, no actuaba solo. Tenía 3 operadores principales: Carlos Medina, Marcos Salazar y un sujeto identificado únicamente como El Flaco. Entre los 3 manejaban las amenazas, los cobros y las ejecuciones. Harfuch detalló cómo los números telefónicos que enviaron mensajes a Miguel estaban registrados bajo nombres falsos vinculados a esa misma célula. La motocicleta usada en el asesinato había sido robada 3 semanas antes en Naucalpan y encontrada quemada en Azcapotzalco 5 horas después del crimen. Sin huellas, sin ADN, sin rastros. Pero había algo que los criminales no pudieron borrar: las grabaciones. Cámaras de tránsito, de tiendas, de edificios. Todas juntas mostraban la ruta de escape y las placas de un vehículo que escoltó a la moto hasta Periférico.
Esa pista llevó directamente a un domicilio en el Estado de México. Harfuch hizo una pausa. El crimen organizado no se limita ya a las periferias, dijo con voz firme. Ahora opera en los mismos barrios donde se sienten más seguros. Donde un café cuesta 200 pesos y una cena, 1000. En esos lugares, el miedo también tiene tarifa. Las palabras resonaron en todo el país. La prensa llenó titulares: el cártel de Sinaloa cobra piso en Polanco. Lo impensable se había hecho público. Pero el caso dio un giro aún más inesperado. En redes sociales, los usuarios comenzaron a revisar el perfil de Instagram de Miguel buscando pistas sobre su vida. Entre sus fotos más recientes, aparecía con una mujer joven de cabello rubio y apellido poderoso, Diana Esparragosa. El apellido encendió las alarmas de inmediato. Diana era nieta de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, uno de los fundadores históricos del cártel de Sinaloa. Miguel y ella eran amigos cercanos. Viajaban juntos, aparecían en fiestas privadas, intercambiaban mensajes cariñosos. 2 semanas antes del asesinato, ambos habían estado en Tulum. Los medios comenzaron a preguntarse, ¿era Miguel una víctima colateral de una guerra interna entre facciones del cártel? ¿O simplemente un empresario extorsionado por la organización donde ella tenía raíces familiares? Harfuch fue claro: las comunicaciones interceptadas no mencionaban a Diana. En los mensajes, los criminales se referían a Miguel como el del Salón de Mazarik que no coopera. Ninguna referencia a relaciones personales, solo negocios. Era un ajuste de cuentas. Una ejecución planeada. Diana cerró su cuenta de Instagram al día siguiente. No dio declaraciones. Y mientras los medios buscaban nuevas teorías, la atención pública se volcó hacia el siguiente capítulo de esta historia: la cacería del contador. A las 5 de la mañana del 2 de octubre, más de 50 agentes federales rodearon una casa de 2 pisos en Naucalpan. Entraron con arietes, con rifles AR-15, con la orden de capturar al hombre más buscado del momento. Dentro encontraron algo que confirmaba cada sospecha: la vivienda había sido desocupada horas antes. El refrigerador aún tenía comida. La cama estaba tendida. Las cenizas en el patio todavía estaban tibias. Documentos quemados, un teléfono destrozado y un error. Entre las cenizas, peritos encontraron pedazos de papel con listas manuscritas, nombres de negocios, direcciones y cantidades. En la lista, junto a otros comercios de lujo, un nombre resaltaba con 3 marcas de verificación y una nota escrita a mano: Miguel de la Mora 50,000 no coopera. Escalar. Esa nota fue su sentencia de muerte. Otros nombres de la lista incluían boutiques, restaurantes y galerías que aún operaban en la zona. Algunos con cantidades tachadas y reemplazadas por cifras mayores, señal de que las cuotas aumentaban con el tiempo. Otros tenían una palomita verde. Esos eran los que pagaban. Harfuch lo dijo sin rodeos: el Estado falló. Hubo filtración. Alguien avisó a los criminales antes del operativo. El contador se había esfumado. Sus operadores también. Las órdenes de aprehensión estaban giradas, pero los acusados seguían libres. Los días siguientes, la tensión en Polanco era palpable. Comerciantes, restauranteros y empresarios comenzaron a hablar en voz baja sobre llamadas anónimas, sobre hombres que visitaban locales ofreciendo seguridad. Algunos ya habían pagado. Otros pensaban cerrar. Las patrullas se multiplicaban, pero la desconfianza crecía. Todos sabían que, si el contador había escapado, era porque alguien desde adentro le había advertido. Y esa traición estaba más cerca de lo que muchos imaginaban. Los investigadores descubrieron que los sicarios sabían con exactitud cuándo Miguel saldría de su salón, qué ruta tomaría y que estaría completamente solo. Eso solo podía significar una cosa: alguien de su círculo cercano filtró la información. Comenzaron los interrogatorios. Uno a uno, los empleados del salón fueron citados por separado. Todos parecían genuinamente asustados.
hasta que una joven estilista, de apenas 23 años, rompió en llanto. Dijo que 2 semanas antes del asesinato un hombre se le acercó afuera de un centro comercial. Le ofreció 5,000 pesos a cambio de detalles simples, a qué hora salía Miguel, qué días iba a Guadalajara, si tenía guardaespaldas o no. Aceptó, sin imaginar el precio real de ese dinero. Solo pensé que era un cliente curioso, dijo entre lágrimas. Nunca imaginé que mis palabras lo condenarían. Su testimonio confirmó lo que la policía ya sospechaba: el crimen organizado había infiltrado incluso a los empleados para obtener inteligencia operativa. No solo amenazaban, sino que sabían todo sobre sus objetivos antes de actuar. El hombre que la contactó fue identificado más tarde en cámaras de seguridad. Era Marcos Salazar, uno de los 3 operadores de confianza del contador. El mismo que había estado en el salón días antes del asesinato. Mientras tanto, el análisis financiero del salón reveló un nuevo ángulo. Los auditores forenses encontraron movimientos irregulares en las cuentas de Mickey Her, depósitos en efectivo por cientos de miles de pesos y transferencias hacia cuentas offshore en Panamá y las Islas Caimán. Los investigadores plantearon la hipótesis de lavado de dinero. Un salón de lujo, con clientas dispuestas a pagar miles en efectivo, era el disfraz perfecto. La familia de Miguel lo negó tajantemente. Mi hijo era un empresario honesto, un soñador, declaró su padre. Pero la investigación reveló algo aún más turbio. Uno de los principales inversionistas del salón era una empresa fachada registrada en Panamá, cuyo director legal resultó ser hermano de un funcionario de la alcaldía Miguel Hidalgo. La corrupción estaba enraizada. El hilo subía mucho más alto de lo que parecía. El 2 de octubre, mientras Harfuch reforzaba la seguridad en Polanco, se ejecutaban nuevos operativos en 3 establecimientos marcados en la lista encontrada en la casa del contador. Los propietarios confesaron haber pagado durante meses, en silencio. Después de lo de Miguel entendimos el mensaje, dijo uno. Pagaban entre 50,000 y 100,000 pesos mensuales. La red generaba más de 1 millón de pesos al mes solo en ese cuadrante de la ciudad. Y aún así, el contador seguía libre. Días después, los padres de Miguel viajaron desde Guadalajara para recoger sus pertenencias. Al entrar al salón, la madre se derrumbó. Tocó la silla donde su hijo cortaba el cabello, acarició los espejos y susurró entre sollozos: aquí fue donde empezó todo y donde terminó. El funeral fue el 3 de octubre. Artistas, clientas, familiares. Nadie podía creer que el joven que transformaba su imagen ahora era el rostro de una tragedia que expuso la fragilidad de la seguridad en el país. Pero cuando el caso parecía enfriarse, un hallazgo cambió todo. Los peritos informáticos que analizaban el teléfono de Miguel descubrieron, en una carpeta oculta, un video de 23 minutos grabado el 12 de septiembre, 20 días antes de su asesinato. En el video, Miguel aparecía en una bodega vacía, frente a una mesa metálica. Frente a él, 3 hombres. Entre ellos, inconfundible, Rodrigo Villarreal, el contador. El tatuaje en su cuello lo confirmaba. El audio, aunque distorsionado, dejaba oír frases claras. Ya sabes por qué estamos aquí, decía el contador. Miguel respondía con voz temblorosa: no puedo pagar lo que me piden, no tengo ese dinero. Esto no es una negociación, contestaba otro hombre. Es una advertencia. Durante casi 20 minutos, la conversación giraba en torno a montos, amenazas y plazos. Miguel intentó resistir, mencionando que tenía conexiones poderosas que podrían intervenir. El contador soltó una carcajada seca: tus contactos no valen nada aquí. Paga o atente a las consecuencias. Y entonces, Miguel hizo algo que nadie esperaba. Colocó su teléfono sobre la mesa, grabando en silencio, y les mostró que estaba registrando la reunión. El rostro del contador se endureció. Borra eso inmediatamente, le exigió. Miguel negó con la cabeza. El silencio que siguió fue letal. El contador se inclinó hasta quedar a pocos centímetros de su rostro y le dijo:
nadie amenaza a esta organización y sigue respirando. Tienes hasta fin de mes para decidir. O pagas, o ya te moriste. Luego se levantó y salió. Miguel se quedó solo, temblando, con las manos en la cabeza. El video terminaba ahí. Esa grabación, encontrada después de su muerte, probaba que Miguel sabía perfectamente el riesgo que corría. Intentó protegerse grabando la evidencia, tal vez con la esperanza de usarla como seguro de vida. Pero fue su condena. El contador no podía permitir que ese video saliera a la luz. Los peritos buscaron si Miguel había enviado una copia a la nube o a algún contacto. Hasta el momento, nada. Solo ese archivo escondido en la memoria interna del teléfono. Y así, mientras las investigaciones seguían y las cámaras seguían grabando las luces de Mazarik, Rodrigo Villarreal, el contador, seguía libre. El caso se convirtió en símbolo de una verdad incómoda. En México, ni el lujo ni la fama son garantía de seguridad. Porque cuando el crimen organizado decide cobrar su cuota, ni la ubicación más exclusiva ni las paredes más costosas pueden detener la bala que marca el precio de decir no.